Hola, bienvenidos. Bienvenidos a esta sesión. Estamos ya en la sesión número 4 de Spark. Espero que la hayan pasado súper bien. Han tenido un par de semanas para poder hacer la reprogramación de muchas de sus creencias que puedan soportar el tablero o el mapa de sueños que ustedes crearon. El día de hoy vamos a hablar sobre arquetipos. ¿Qué son? ¿Cuáles son los principales que están interactuando y están impactando nuestra vida el día de hoy? ¿Cuáles, cómo podemos tal vez reconocerlos? Y sobre todo vamos a comenzar a hablar sobre cómo sanamos nuestro niño interno. Espero que hayan tenido unas semanas espectaculares, que estén avanzando y progresando. Es importante que sigan este curso todas las semanas, que se conecten, que hagan las tareas, porque va a ser la única forma en que puedan ver y sentir esa transformación interna. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿sí? Vamos a ver, vamos a compartir esta presentación. ¿Dónde está? Perfecto, es esta acá, sí. Vamos a compartirla y espero que la puedan ver. Vamos a verla para que se vea el full screen. Listo, perfecto. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre arquetipos. ¿Qué son arquetipos, no? Me preguntas, tal vez si ya lo conoces, lo has escuchado anteriormente, tal vez no. Los arquetipos son como programas o paquetes en la psique que incluyen el comportamiento humano y su experiencia. Podemos pensar que arquetipos es un template, un machote, un padrón, que tiene varias características, ¿sí? Es como si crearas el programa y el nombre que tal vez usaría, no lo usaría, pero tal vez te puede ayudar en darte una idea, no lo usaría en el día a día, es avatar, ¿sí? Es como esa imagen de de las características, de cómo piensa, esa imagen que creas, ese arquetipo. Entonces, este arquetipo nos influencia en el día a día de diferentes formas, en cómo nos comportamos, en cómo decidimos, actitudes, en formas de pensar o en la narrativa personal, el diálogo interno que tenemos dentro de nosotros. Entonces, este nombre lo vamos a utilizar para mí cuando empecé a escuchar sobre arquetipos y a leer sobre arquetipos. Al principio no entendía bien cómo es que jugaba en mi día a día, cómo es que este padrón, este machote, este template me influenciaba en mi día a día. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta y a entender mucho más y a verlo, cómo me estaba impactando. Y empecé a crear una pasión por entender más cómo estos arquetipos funcionaban, y ahora te quiero compartir porque creo que te va a ayudar a entenderte, a conocerte y poder desde ahí sanar, poder ver cuáles son los patrones que están jugando en tu día a día, en tus conversaciones personales, profesionales o familiares. Entonces, vayamos avanzando. ¿Cuáles son? Y aquí voy a cambiar un poquito. ¿Cuáles son los principales basados en Carl Jung? ¿Ok? Los principales que él menciona y que él trae, y quiero hablar sobre estos 4 porque creo que es importante. Básicamente nosotros vamos a enfocarnos en el niño, en sanar al niño interior, en sanar al niño herido dentro de nosotros. Sin embargo, hay otros arquetipos que quiero dejarte los conceptos, porque más adelante, mientras sigamos desarrollando los temas de estos programas, de este programa Spark, va todo a empezar a integrarse dentro de ti para poder entender realmente cómo funcionamos, cómo funciona la mente de nosotros, y desde ahí poder abrirnos a posibilidades, a romper paradigmas que teníamos, a cambiar nuestra perspectiva y a ver las cosas que nos pasan de una forma diferente. Entonces, los principales o los 4 principales que nos habla Carl Jung es la persona, la sombra, el yo y el animus anima. La persona va a ser, y lo vamos a ver ahora acá más adelante, es como la imagen que nosotros creamos de quiénes somos. No necesariamente somos, pero pensamos que tenemos una imagen, creamos una identidad para interactuar con el mundo externo.
La sombra es aquello que reprimimos. El yo, voy a ir primero al animus anima. El animus anima es como la parte o el carácter masculino, si soy mujer, o mi carácter femenino, si soy hombre. ¿Ok? Es esa imagen, esa otra parte de nosotros que muchas veces no nos conectamos, ¿sí? Y lo buscamos externamente en personas externas. ¿Ok? Vamos a entrar más adelante, paciencia. Y el yo es el que abarca todo esto, abarca todo, el nivel consciente, inconsciente, abarca todos los arquetipos y muchísimo más, que también vamos a entrar en más detalle. Empecemos con la persona. Vamos a avanzarlo. La persona. Lo que les decía un principio es la imagen que hemos desarrollado de quién eres. ¿Qué imagen has desarrollado de quién eres tú en este momento? Los roles que has desarrollado y que vistes en determinados ambientes o grupos sociales. Ponte a pensar, cuando vas a tu oficina, cuando estás en el rol ya sea de jefe, de supervisor, de gerente, de equipo de trabajo, de empleado o simplemente cuando estás dentro de la oficina, ¿cómo te comportas? ¿Cómo cambia tu comportamiento? ¿Cómo cambia tu forma de pensar? ¿Cómo empiezas a hacer los juicios? ¿Desde qué perspectiva das tus opiniones? ¿Cuál es la imagen que tienes de ti mismo, de ese rol profesional cuando estás en el trabajo? O tal vez cuando estás frente a tu familia, ¿cómo es tu rol dentro de tu familia? ¿Te crees que eres el hijo que entiende todo, el que apoya, el que ayuda, el sacrificado o simplemente el más reilón de todos? ¿Cuál es la imagen que te has creado de ti misma o de mismo dentro de tu familia, dentro de tu profesión o tal vez con un grupo de amigos específicos o tal vez con el novio o la novia o el esposo o la esposa? ¿Cuál es esa imagen que has creado que eres? Y me gustaría que te tomes un tiempo para realmente reflexionar en esto. Ahora, la persona es como un escudo que hemos usado para proteger el ego de dar una imagen negativa. Existe, y es un arquetipo, ¿verdad? Existen imágenes de lo que debe ser la pareja ideal, de lo que debe ser el empleado ideal, dependiendo de los ambientes con los que nos estamos familiarizando, con los que estamos relacionándonos. Y en base a eso nosotros, para poder estar aceptados, para poder lidiar con esos entornos, formamos un carácter. Y ese carácter es como si los vistiésemos. Tal vez no somos, y hay cosas que no van con nosotros, pero porque tenemos que sobrevivir, tenemos que lidiar en el día a día, no nos damos cuenta y simplemente nos ponemos los zapatos de ese carácter. Entonces mi pregunta para ti en este momento es, ¿qué máscara estás usando en este momento? ¿O cuáles son las máscaras que estás usando? Y quiero que lo veas desde la compasión cuando te hagas esta pregunta. Y en tu cuaderno que tienes, quiero que empieces y escribas y que te describas. ¿Cómo soy en el trabajo? Soy trabajador, respondo rápido, digo que sí, todo se puede. Empieza a describirte. Ayuda a todos, busco cosas que hacer y descríbete todo lo que haces, ¿sí? O cómo reaccionas, o cómo piensas, quieres colaborar en las actividades. Y luego míralo desde el lado personal, cómo eres con tu esposo, con tu pareja, con tu familia, y fíjate si algo cambia. Solamente permite que lo que venga a tu mente, lo que tu mente te va trayendo, apúntalo sin juicio, solo toma nota. ¿Ok? Bueno, pasemos al siguiente. Eso es la persona, esa imagen que desarrollamos. Acá no estamos hablando si es buena o si es mala, porque no vamos a catalogar uno o lo otro. Todo está ok.
Solamente estamos identificando y conociéndonos. El siguiente es la sombra. La sombra tiene todos los pensamientos, emociones, creencias que reprimimos o que estás reprimiendo, porque a lo largo de tu vida han sido catalogados, los juicios eran, no, eso es malo, no es aceptable para la sociedad, no es aceptable que respondas así a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, eh, o simplemente tal vez no recibías el amor suficiente, la aceptación para ti mismo. Entonces, todo lo que se ha visto reprimido dentro de ti que no lo has podido expresar. Y esto no solamente es lo negativo, digamos, lo que consideramos y etiquetamos como negativo, como la ira, ¿no? Si el niño venía y empezaba, mamá, yo quiero eso, o empezaba a gritar y a golpear todo, y tal vez vivía en una familia donde todo era silencioso, donde no podía, tenía que respetar al papá y no podía hablar o no podía molestarse. Entonces decía, silencio, eso está mal. O si era un niño que gritaba, que le encantaba gritar y le decían, cállate, se tiene que hablar bajo o simplemente no hagas preguntas. Entonces, la represión que se ha dado no solamente para lo negativo, tal vez alguien se reía demasiado y la familia era muy seria, considerada seria, y el niño le decían, no te rías. Yo me acuerdo de una experiencia jugando afuera de la iglesia. Y como toda niña, era niña, no me acuerdo, creo que estaba entre los 7 o los 9 años, y estaba corriendo con mis amigos, y en eso sale uno de los curas de la iglesia. Antes de pequeña a mí me gustaba ir a la iglesia, pedía a mi mamá que me llevara. Y, y viene, sale y nos llama la atención, nos grita y nos dicen, ¿cómo es posible que estemos corriendo fuera de la iglesia cuando se está dando misa? Éramos niños, pero nos llamó la atención y desde ahí pensé que jugar y divertirme era malo, o que era una falta de respeto. Y empecé a cambiar. Entonces empecé a reprimir esa parte juguetona de mí. Y lo veo en mis clientes también. Que hay personas que les gustaba hablar o que preguntaban mucho y en su casa les decían que se callara, que preguntaba demasiado. Ahora tienes dos aspectos. En este caso, esta clienta empezó a callar su voz, a no expresar lo que quería decir. Entonces son cosas que vamos reprimiendo, ¿sí? De nosotros. Algunos les llaman como que tenemos sombra positiva o sombra negativa. Para nosotros va a ser la sombra. Ahora, mi pregunta para ti en este momento es, y toma nota, anda tomando nota, si algo se te viene a tu mente, algo ves, alguna imagen, algún recuerdo, juega con ella. Permítete aceptar eso y tomar nota en tu diario todo lo que se te viene, porque esto es útil, esto es parte de tu crecimiento, de tu conocimiento personal. Y mi pregunta ahora es, ¿qué emociones surgen en tus momentos de soledad o cuando estás con personas donde te permites ser tú completamente? Muchas veces cuando estamos con personas nuevas que nos estamos conociendo, al que traemos a que juegue es al arquetipo de la persona. Somos agradables, observamos, somos muy atentos, pero una vez que entramos en una confianza íntima, tal vez las formas más oscuras y nuestras reacciones empiezan a salir y no nos damos cuenta. Y a veces esas cosas que salen y no nos damos cuenta es parte de nuestra sombra. Leí en un libro que ¿cómo puedes darte cuenta de las sombras? Cuando algo de otra persona te molesta, algún comportamiento, alguna conducta de otra persona te hierve totalmente dentro de ti, te da así como ira, rabia, te fastidia, ¿verdad? Es como si te prendieran el fuego. Eso de ahí es que hay una parte de ti, de esa conducta, y por eso reaccionas, porque es algo que realmente la reprimes, que no la quieres, que tú no consideras que es correcto tenerla o aceptarla. Entonces, cuando lo ves en un reflejo que viene de alguien externo, la rechazas. Y es una forma en que tú mismo, tu inconsciente te está trayendo este regalo, esta medicina, como yo la llamo, para que tú te veas, para que empieces a
a tener esa integración, esa sanación, ese perdón, esa aceptación de esa parte de ti que la hemos negado. Porque no existe lo bueno o lo malo. ¿Ok? Si algo se te viene, empieza a tomar nota. El ánima animus. Esta parte me parece muy interesante porque es como el lado masculino para las mujeres y el lado femenino para los hombres. ¿Sí? Hablamos de la pareja perfecta. ¿Por qué la pareja perfecta? Porque todos nosotros, seamos hombres o mujeres, tenemos el opuesto dentro de nosotros. Y ese opuesto puedes verlo tal vez como una energía. Existe esa energía dentro de nosotros. Entonces, como ves acá, el ánima es el aspecto femenino del hombre y el animus, el aspecto masculino de la mujer. Este aspecto se ha desarrollado en base a los cambios psicológicos o de la influencia social. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, de acuerdo a nuestra psicología que hemos desarrollado y a la influencia social, creemos que el hombre o la mujer debe ser de una determinada forma. Tiene ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas creencias, ¿sí? Entonces, en base al grupo donde nos hemos crecido, con quienes nos hemos rodeado, desarrollamos una imagen, una forma, un patrón, un template de cómo es la mujer o cómo es el hombre. Al vivir en una sociedad rígida por varios años, no se ha permitido muchas veces la full exploración de los dos aspectos, tanto en hombres y mujeres. Es decir, que muchas veces las mujeres, en este caso, no permiten o han tenido que entrar mucho en su lado masculino, ¿sí? O entran mucho en su lado masculino o ellos solamente se han quedado en el lado femenino. Si hablamos, han cambiado los tiempos. Si hablamos de unos años más atrás, la mujer tenía que ser la mujer, la que cuida, la que se queda en casa, la que cuida a los chiquitos, ¿sí? Ha tenido como no se le ha permitido a la mujer explorar ese lado masculino, porque no era muy bien visto, no era aceptado. Y lo mismo le pasaba a los hombres no se le ha permitido tampoco. Yo le digo, es como una castración, tanto para hombres y mujeres, de no permitirnos ver el otro lado. Y lo que se ha hecho constantemente en la sociedad es la búsqueda de este lado opuesto, ya sea a través de una pareja, a través de el otro, de alguien externo, para poder completarnos y para poder sentirnos que estamos en una unidad. Cuando la verdadera razón es que cuando nosotros tenemos realmente ambas energías dentro y somos unidad cuando nosotros nos permitimos buscar este otro lado y nos permitimos integrar tanto el femenino con el masculino. Entonces, aquí la pregunta es, describe cómo es tu ánima, ánimos. Si eres mujer, cómo es tu ánimo. Si eres hombre, cómo es tu ánima. ¿Cuál es la imagen que tienes de la mujer? ¿Cuál es la imagen que tienes del hombre? ¿Cómo tiene que ser el hombre? ¿Cómo que tiene que ser la mujer? Porque si tú estás tratando de ser el masculino y no sé, estás en una corporación, en un lugar donde se rige mayormente por hombres, esa imagen que tú tienes de cómo es el hombre, probablemente estás poniéndote esos zapatos para cumplir y suplir esa imagen y poder desarrollarte. Si te está tocando ser mamá, papá, probablemente la imagen que tienes es la que tú te estás usando para poderte desarrollar en tu día a día. Y lo mismo le pasa a los hombres, si es que tienen la oportunidad de pararse y usar los zapatos de la energía femenina. Entonces es simplemente, ¿cómo crees que es tu imagen femenina y cómo crees que es la imagen masculina? Listo. ¿Ok? Vamos a ver aquí. El siguiente es el yo. Aquí es la unión cohesiva de todos los aspectos de tu consciente e inconsciente. Es la integración completa e indivisible que se alcanza después de tu trabajo personal.
El yo, y lo vamos a ver en la siguiente imagen, es mucho más amplio, abarca el todo, ¿sí? Es cuando completamos e integramos todas las partes y no las vemos como partes, simplemente las integramos. Integramos la sombra, integramos el animus, integramos el, la persona, integramos el ego, todo. Y todos los otros arquetipos que nosotros tenemos, no lo vemos como separados, sino los integramos. Aquí es importante decir que en esta explicación la estamos viendo de una forma lineal, pero nosotros somos seres multidimensionales. Es como si fuéramos un diamante y tuviésemos muchas caras, porque no es que todo pasa una y pasa la otra, sino que todo está pasando al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, es importante que no es que, mira, ahora está la persona. Muchas veces mezclamos uno con otro. Para nuestro entendimiento lo estamos explicando de una forma muy lineal, tratando de separar los distintos aspectos de la personalidad que están presentes. Existen otros arquetipos, según Jung. Estos son los principales. Tenemos el padre, la madre, el niño. Este niño es el principal que nos vamos a enfocar y que vamos a hacer y trabajar en la siguiente sesión para sanar ese niño interno. Tenemos el sabio, el héroe, el tramposo, la doncella. Con esto que quiero decir es que todos, tú, sí, tú, así como yo también y todas las personas, pasamos por distintos arquetipos en distintas etapas de nuestra vida. Nos toca suplir y muchas veces algunos tienden a quedarse más en un arquetipo que en otro. Tal vez conoces personas que tienden y son las mamás del grupo. Si estabas en tu grupo de colegio, tal vez hubo una persona que solía ser la mamá, la que estaba pendiente de todo, de que si se mandaba, no se mandaba. Tal vez alguno tomaba el rol del padre, ¿no? Sí, hay que hacer esto y tomaba las decisiones. Tal vez otro era el sabio, el sábelo todo, o algo así, el que conocía y sabe que su palabra es la ley, ¿verdad? Otro es el héroe, otro la doncella y otro el niño. Entonces todos, y el tramposo no lo vamos a dejar de lado, el tramposo también. Todos tenemos en algún momento un poquito de eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos un poquito de eso y lo vamos a ver en esta imagen. En esta imagen lo que te estoy mostrando es una forma, tenemos el yo, ¿verdad? La persona, tenemos el ego, que es como la parte consciente, y vamos a empezar desde ahí. Tenemos el ego. El ego, si te das cuenta, hay una línea que está dividiendo la mente consciente con la mente inconsciente. El ego está en la parte consciente. Sin embargo, ven una línea, ¿sí? Ven como un tubito que está conectado al yo, que es la circunferencia mayor y más grande. Quiere decir, este yo que está, mucho del yo está en la parte, en la mente inconsciente. Entonces, el ego es como si fuese un poquito que hemos traído, lo que creemos que es, lo hemos traído a conciencia y pensamos que eso somos, pero es algo pequeño, pero es lo que tenemos conciencia, cuando realmente somos muchísimo más, pero es lo poquito que hemos traído a conciencia. Luego ves la persona, se ve más grande, ¿por qué? Porque muchas veces nos hacemos imágenes que nosotros somos de cierta forma. Y no es que tengamos un ego muy grande, simplemente que hemos creado una imagen muy grande, tal vez, de quiénes somos nosotros. ¿Sí? Ahora, aquí voy a traer un punto que vimos la semana pasada, que vimos más que la semana pasada, en la sesión anterior, sobre los valores. Hablábamos que todos tenemos valores y que tenemos valores y los valores son aspiracionales. No quiere decir que nosotros tengamos y seamos como el hombre andante de esos valores. Es que los aspiramos y creemos que somos un ejemplo. Y desde ahí puedes unirlo con la persona, porque podemos crear en base a eso una imagen de quiénes somos. El riesgo tal vez en esta parte es que tú creas que eres eso, que te identifiques tanto con la persona y te pierdas la conciencia y te pierdas de quién eres tú realmente, porque estás muy identificado y piensas que eres una imagen. Y ahí es cuando pasa, cuando hay personas que luego se caen o nos caemos y nos damos plum por un shock donde nos damos, así es como que nos quitan la escalera y nos damos cuenta que no somos eso que creemos que somos, que no somos esas personas idealistas o que no somos esas personas que lo saben todo o que no somos esas personas, que no eres esa persona que es amable o totalmente generoso
o que es una persona que realmente sabe escuchar y nos vamos de cabeza, el universo nos da una patada y nos dice, despiértate, despiértate, sal de esa identidad y realmente conoce quién eres, aceptando todas tus aristas. Entonces, sigo avanzando por acá, ¿ok? Tenemos acá abajo, en la parte de la mente inconsciente, ¿sí? Tenemos la sombra. La sombra, habíamos hablado, es aquello que lo rechazamos, que se reprime, que nos cuesta verlos. De otra forma es lo que metemos debajo, tal vez, de la alfombra, ¿sí? Muchas veces barremos, pero hay cosas que metemos debajo de la alfombra y no la queremos abrir porque nos encontramos unas cosas que nos asustan, que ni siquiera nos acordamos. Y justo eso es lo que pasa en la mente inconsciente. Hay muchas cosas que ocultamos, ¿ok? Que las mandamos abajo. Y esa es la sombra. Muchas veces se dibuja la sombra como si fuese un diablo, porque lleva como nuestros instintos más profundos, tal vez más carnales, pero lleva todos esos instintos que están guardados y que han tenido una carga emocional, ¿no? Los guardamos porque han tenido una carga emocional muy fuerte. Luego tenemos el anima animus, que también es esa parte, esa otra parte que no le hemos permitido ver, que no la aceptamos y está oculta, que muchas veces está inconsciente porque no es aceptada, porque la hemos relegado, ¿ok? Ahora acá tú vas a ver que tenemos dibujado una C y que tenemos dibujado una A. La C es, y acá lo pongo como, digamos, un complejo, y la A es un arquetipo. La C, ¿por qué es un complejo? Lo estoy poniendo como un complejo y lo estoy delimitando en una zona que le llamo personal y abajo el colectivo. Toda esta parte de acá, de la mente inconsciente, Carl Jung, y también lo puedo decir con lo que he visto y experimentado conmigo misma y con mis clientes, es que todos tenemos una mente inconsciente, eso como todo lo que está debajo de la punta del iceberg, que no vemos, que es gigantesco, porque el iceberg usualmente tú ves la puntita, pero toda la montaña que está por debajo es gigantesca y todo eso no lo vemos. Están esos complejos, esas cosas que no nos gustan y que van saliendo. Muchas veces las personas externas se dan cuenta y son las cosas que nos molestan, los que yo les decía. Nos molesta cuando lo vemos en otra persona. ¿Pero por qué nos molesta? Porque simplemente nosotros la estamos reprimiendo y las rechazamos. Porque estamos rechazando esa parte de la sombra de nosotros inconscientemente. Por lo tanto, rechazamos cuando lo vemos externamente. ¿Ok? Y eso viene por nuestra educación, por nuestra familia, porque decidimos adoptar ciertas cosas. Entonces hay cosas que ya venimos nosotros con el paquete. Y además de esto es la parte personal. Pero además de eso tenemos la parte colectiva. Y la parte colectiva, como lo tengo acá escrito, esa parte colectiva es el todo, es todo el mundo, ¿verdad? Si todos creamos esos arquetipos, imagínate, nosotros tenemos los arquetipos, pero ese arquetipo, esa definición de ese programa está definido como grande. Todos tenemos, dependiendo de los círculos más grandes a los que pertenecemos. Si pertenecemos a una religión, vamos a tener el arquetipo cristiana, evangélica, judía, cualquier tipo de religión que exista va a tener un arquetipo de madre específico, con ciertas características que vayan generales y otras específicas del grupo en el que se desarrollan. Del padre también, del héroe, de lo que es el héroe, de lo que es la doncella, de lo que es el tramposo. Entonces, esas definiciones, y si lo podemos ver como ejemplos por país, cada país tiene una cultura diferente, una forma de pensar diferente, una forma de reaccionar muy diferente unos a los otros. Y dependiendo de los países, se van creando esos arquetipos que son alimentados con esas creencias. Y lo podemos ver con imágenes, digamos. Podemos ver a Jesús, a Buda, a Alá como el Mesías. Y en cada religión, en cada grupo, se crea ese arquetipo del Mesías, características, formas de pensar que tienen. Podemos hablar sobre la madre. Tal vez
aquí en Sudamérica o en Centroamérica tenemos la Virgen María como la madre. O tenemos, si son los nativos, la Madre Tierra como la Madre Divina. Entonces, de acuerdo a esas características, se va formando esos programas que son alimentados por una conciencia colectiva que va más allá de nuestra familia, de nuestro entorno personal cerrado, de nuestra parte, como dicen acá, personal. ¿Ok? Entonces, este gráfico es como para darles una mirada de cómo va funcionando los distintos aspectos de nuestra persona, de nuestra psique. Mándame un mensaje.